Buenas, bienvenidos a este video. A lo largo de la historia, muchísimas personas se han preguntado ¿qué es la vida? ¿Cómo se originó? Pues resulta que a ciencia cierta hasta el día de hoy no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es cómo se comporta este maravilloso fenómeno que denominamos vida. Es por eso que a continuación mis compañeros Eric y Juan y mi persona Víctor les vamos a explicar un poco sobre un factor que es determinante para el desarrollo de la vida, que son los nutrientes. Y sí, ¿se ha preguntado usted qué es un nutriente? ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo me afecta a lo largo de mi vida? Pues a continuación se los vamos a explicar. Primero que todo, ¿qué son los nutrientes? Bueno, podemos entender como nutrientes como aquellos elementos o compuestos químicos que se encuentran en los alimentos de los individuos. Estos participan de una forma activa en las reacciones metabólicas necesarias para las funciones de ese organismo. Así lo explica Ramón Canza, un nutricionista. También, un nutriente es un compuesto que aporta materia y energía al individuo. Aquellos compuestos que no se pueden asimilar por el individuo no se podrá considerar como un nutriente para él, aunque tal vez para otro individuo sí. También con la ayuda de los nutrientes, los seres vivos obtienen materia y energía que necesitan para formar sus propias estructuras y realizar sus funciones vitales. Ahora bien, ¿cómo se pueden clasificar los nutrientes? Bueno, estos se pueden clasificar en 6 tipos, que son los glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas, agua y sales minerales, y depende del individuo la cantidad que necesita ingerir o procesar para llevar a cabo sus funciones. Es por ello que se puede dividir en macronutrientes. ¿Por qué macronutrientes? Pues bien, estos son necesarios en mayores cantidades y de forma más constante, es decir, de uso diario y prácticamente para toda función son necesarios. Y también, bueno, estos son los proteínas, hidratos de carbono y las grasas. Por otra parte están los micronutrientes, que deben ser consumidas en pequeñísimas proporciones, también de forma diaria, y lo componen el grupo de vitaminas y minerales. Recalco que es muy importante tener en cuenta que en todos los seres vivos esto tiene un comportamiento diferente, como es el caso de las plantas, porque estas lo que hacen es absorber nutrientes del suelo o de procesos de la fotosíntesis, mientras que los animales, donde nos encontramos nosotros como especie, obtenemos los nutrientes ya sea de otras especies animales como vegetales, pero ya previamente estas han sido fabricadas o sintetizadas. Nosotros por sí mismos no podemos fabricarlas. Es por esto que nuestro organismo y la de la mayoría de los individuos en el mundo necesitamos muchas fuentes de alimento, ojalá diferentes unas de otras. ¿Esto por qué? Porque las concentraciones de los nutrientes son muy distintas y para que los organismos funcionen de una forma sana se necesita la famosa dieta balanceada, y no aplica solo para los humanos, sino para la mayoría de las especies. Vamos a explicar un poquito mejor el sistema implementado por las plantas, ya que estas son consideradas unas auténticas fábricas de materia orgánica, gracias al proceso de fotosíntesis. Este proceso funciona gracias a la captación de luz solar, dióxido de carbono y a través de las raíces, el agua y las sales minerales. De esta manera se pueden suplir las necesidades de nutrientes en sus organismos. Es por ello que se menciona que generalmente las plantas obtienen los nutrientes del suelo a través de las raíces y solo el oxígeno y el carbono proveniente del aire. Recordemos que es por esta razón que se encuentran en el primer nivel de la cadena trófica y gracias a ellas sus nutrientes van a poder ser transmitidos a otros organismos que las consumen, por ejemplo nosotros. Y tener en cuenta que a pesar de los procesos tan complejos implementados por las plantas para obtener nutrientes, no todas las plantas que existen pueden realizar la fotosíntesis o no pueden obtener los nutrientes por medio de sus raíces. Algunas han implementado otras estrategias para poder obtenerlos, como es el caso de las plantas simbióticas, carnívoras y parásitas. En el caso de los organismos heterótrofos que degradan la materia orgánica para obtener sus nutrientes necesarios, lo pueden hacer por ejemplo de la carne, el huevo y el pescado para obtener las proteínas. De cereales y frutas obtienen los hidratos de carbono. En cuanto a las grasas, lo pueden hacer
de carnes o también de plantas con altas concentraciones, mientras que los minerales están presentes en las verduras y hoja verde, legumbres, hígado, carne, pescado, nueces y demás. Es por eso que en todos los anteriormente descritos podemos encontrar diferentes especies que se alimentan de ellos y van desde células procariotas hasta hongos y animales. Una pregunta que se hizo desde el inicio de este video es: ¿qué función tienen los nutrientes en las células? La primera es energética, ya que aporta energía para el funcionamiento celular. Necesitamos nutrientes energéticos que puedan hacer todas nuestras actividades diarias. En nuestro caso, caminar o correr, pero en el ambiente puede ir desde la reproducción, obtención de alimento, protección. Recordemos que si un organismo tiene una buena cantidad de energía, tendrá mayor éxito para escapar de un depredador o también puede ser mejor en capturarla. Su función es plástica o reguladora, ya que proporciona los elementos necesarios para formar la estructura del organismo en crecimiento y la renovación del mismo. En época de crecimiento, los individuos aumentan de tamaño, ya sea centímetros o incluso metros. Esto pasa solo si se aporta la materia necesaria para que las células puedan dividirse e incrementar el número de ellas. También, durante toda la vida se pasan perdiendo células que mueren. Un ejemplo son las células de la piel, o los glóbulos rojos, o células destruidas y perdidas en una herida, para lo cual es imprescindible aportar materia al organismo. Otra función es reguladora, ya que controlan ciertas reacciones químicas que se producen en la célula. Para que todo funcione bien, en el organismo necesitamos de unos nutrientes que hacen que esto sea posible. A continuación, le doy el pase a mi compañero Eric Tagisigüe. Bueno, yo les hablaré acerca de las funciones que cumplen los nutrientes en los organismos. Pero primero vamos a mencionar que existen diversos tipos de nutrientes y que cada uno de estos cumple con una función en específica. Por ejemplo, tenemos los glúcidos, que también llamados hidratos de carbono o azúcares, que junto con los lípidos, su función principal es la de aportar energía a las células para que ya así los organismos puedan realizar sus actividades diarias. Luego tenemos las proteínas, que su función principal es ser plástica y que aportan elementos regeneradores para la célula. Esto quiere decir que proporcionan los materiales necesarios para formar la estructura de un organismo durante el crecimiento y para la renovación de sí mismo. Por ejemplo, ya sea un animal o una planta que esté en crecimiento, este necesita estos nutrientes para poder crecer y desarrollarse. Y que cabe mencionar que durante el periodo de vida siempre se están regenerando células de la piel o pelaje, glóbulos rojos o células que son destruidas en alguna herida. Luego tenemos lo que son las vitaminas, que su función es reguladora. Esto quiere decir que controlan ciertas reacciones químicas que se producen en la célula y que esas regulaciones son necesarias para que el organismo pueda funcionar de manera adecuada. También están lo que son los sales minerales, que su función ya puede ser reguladora o plástica. Tener en cuenta que los nutrientes son indispensables para todas las células, pero que además estas son intercambiadas en las diferentes cadenas tróficas, y por eso, si analizamos bien, es importante que los organismos productores puedan fijar ciertos nutrientes del entorno, ya que existen algunos que son esenciales para el desarrollo adecuado de las plantas. Según estudios, se dice que al menos 16 elementos son considerados esenciales para las plantas, dentro de los cuales los podemos clasificar como macronutrientes, que dentro de este grupo tenemos los que son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, carbono, hidrógeno y oxígeno. Después están los que son los nutrientes secundarios, que aquí están lo que es el calcio, el magnesio y azufre. Y por último serían los micronutrientes, que aquí están lo que es el boro, el hierro, manganeso, zinc, cobre, molibdeno y el cloro.
Otro aspecto muy importante que hay que mencionar es que los nutrientes no siempre están disponibles en el suelo o en el medio ambiente. En el caso de las plantas, los nutrientes en el suelo se encuentran en minerales o en materia orgánica y solo una pequeña fracción de esta está disponible para la absorción de la planta. Y además, las raíces de las plantas solo pueden absorber nutrientes que se encuentren en soluciones acuosas. Por lo tanto, para que un nutriente vegetal esté disponible para la planta, primero debe ser entregado en la solución del suelo. Y existen procesos que corroboran para que esos nutrientes estén al alcance de las plantas, que tenemos el proceso de disolución de minerales del suelo. También está el equilibrio químico que hay entre los nutrientes que se absorben a las partículas del suelo y a la solución del suelo, a lo que se le conoce también como cationes intercambiables. Otro proceso muy importante que participa aquí es la mineralización. Pero también existe un agente que no se puede dejar por fuera, ya que afecta a todos los procesos antes mencionados, y ese sería el pH del suelo. Este desempeña un papel muy importante en la disponibilidad de nutrientes. Por ejemplo, si esta está determinada por una escala logarítmica para el pH que va desde 0 a 14, donde un pH de 7 indica una solución neutra, una mayor a este valor indica una solución alcalina y menor a 7 indica una solución ácida. Dependiendo del grado de acidez presente en los suelos, puede existir una mayor concentración de ciertos nutrientes, los cuales hacen que los iones de otros nutrientes sean desplazados a la superficie y sean removidos por el agua, evitando así que las plantas puedan absorberlos. Por ejemplo, cuando un suelo es ácido, existe una concentración elevada de iones de hidrógeno, lo que provoca que otros iones como el calcio, magnesio y potasio sean desplazados y posiblemente lavados del suelo, reduciendo así su fertilidad. Las plantas, dependiendo del nivel de acidez en el que éstas se desarrollan, pueden clasificarse como calcícolas, que quiere decir que prefieren suelos alcalinos, calcífugas, que no toleran los suelos alcalinos, y las neutrófilas, que son tolerantes a ambos tipos de suelo. Un tema muy importante acerca del cual les quería hablar es de cómo existen microorganismos que ayudan a las plantas a incorporar nutrientes. Un grupo importante son los hongos, ya que en su mayoría son los descomponedores de esas materias orgánicas previamente sintetizadas. Por ejemplo, las hifas de los hongos están adaptadas para absorber eficientemente los nutrientes del entorno debido a que tienen una gran relación superficie-volumen. Entonces, estas adaptaciones también se complementan con la liberación de enzimas hidrolíticas que descomponen las moléculas orgánicas grandes como las polisacáridas, las proteínas y los lípidos en moléculas más pequeñas. Estas moléculas luego son absorbidas como nutrientes en las células del hongo. Una de las enzimas secretadas por los hongos es la celulosa, que estos descomponen la celulosa polisacárida. Entonces, la celulosa es el componente principal de las paredes celulares de las plantas. En algunos casos, los hongos han desarrollado estructuras especializadas para la absorción de nutrientes a partir de anfitriones vivos que penetran las células del anfitrión para que el hongo pueda absorber los nutrientes. Además del grupo mencionado anteriormente, hay otro grupo que desempeña funciones muy importantes y es el de las bacterias. Este posiblemente no lo podemos ver a simple vista en el paisaje, pero sus beneficios son innumerables para casi todos los organismos, ayudando desde la fijación de nitrógeno para las plantas y así facilitando la descomposición y reciclaje de materias orgánicas en el medio ambiente, hasta poder colaborar en la absorción en tractos digestivos de muchísimos organismos. Un ejemplo de estos son las bacterias del género Rhizobium y Frankia, que crecen sobre las raíces de los alisos y de otras angiospermas. Ambos grupos de bacterias se alimentan del carbono que les proporciona la planta y como compensación estas bacterias le suministran nitrógeno a dicha planta.
Y ese es un ejemplo de adaptación que vemos por parte de las plantas que establecen relaciones con otros organismos para poder sobrevivir. Una vez dicho esto, le otorgo la palabra a mi compañero Juan. Disponibilidad de los nutrientes en el suelo. Cuando hablamos de la disponibilidad de los nutrientes, se puede mencionar dos factores que son muy importantes, los cuales son los que intervienen en esta tarea. El primero de ellos son los factores geológicos y el segundo los factores climáticos. En el factor geológico podemos mencionar que uno de los procesos más importantes es la meteorización, ya que gracias a este proceso y también a condiciones climáticas, las rocas se van desgastando o degradando para dar paso a lo que es el suelo. Además, conforme las rocas se van desintegrando, los nutrientes se van disolviendo y van quedando disponibles en el suelo para los seres vivos, en especial para las plantas, ya que primordialmente los nutrientes, obviamente debido a la meteorización, quedarán en el suelo. De igual manera, existen aspectos importantes propios de la meteorización que son fundamentales para ayudar en la disponibilidad de los nutrientes. Uno de ellos es la velocidad en que los materiales se desintegran. Esto se va a ver afectado ya sea por el tipo de roca que se esté desintegrando, si es muy dura o es más suave, y también por el factor climático que intervenga en la meteorización, ya que dependiendo del factor climático va a ser o más rápida o más lenta la meteorización. El otro aspecto importante de la meteorización es qué elemento se está disolviendo de la roca o se está desprendiendo de la roca que está pasando por ese proceso, ya que no todas las rocas contienen en sí los mismos nutrientes. Entonces, dependiendo de la roca que haya en el suelo, será el nutriente que va a disolverse de ella. Entonces, en algunos suelos puede haber una cantidad de nutrientes más elevadas que de otros, dependiendo de la roca que en esa zona esté en mayor concentración. Para recordar un poco, había mencionado que habían dos factores importantes en la disponibilidad de los nutrientes. Uno de ellos eran los geológicos, donde está la meteorización, y el siguiente es el de los climáticos, el factor climático. En el factor climático mencionamos que la temperatura, el viento y la precipitación son los que más influyen, ya que estos ayudan en el proceso de la meteorización de la roca, haciendo que sea mucho más rápido o más lento dicho proceso. En cuanto a la manera o las estrategias que los seres vivos tienen los nutrientes, pues podemos mencionar que obviamente los seres vivos tienen cada uno distintas formas de obtenerlos. Todo depende del grupo al que pertenezca. Por ejemplo, los animales lo que hacen es extraer los nutrientes de los alimentos que consumen. Para ello están provistos de sistemas digestivos adecuados para cada tipo de alimento que consumen. La comida pues pasa por las diferentes partes del tracto digestivo donde se les extraen los nutrientes. En el caso de las plantas, como sabemos, sus raíces las utilizan para poder obtener nutrientes del suelo, y para captar los que están en el aire usan lo que son sus hojas, y así gracias a eso pueden realizar el proceso de la fotosíntesis. Entonces en forma general podemos decir que las estrategias para obtener nutrientes va a depender de la manera en que se alimenten o de las estrategias que utilicen los seres vivos para alimentarse. Muy bien, para empezar, una pregunta que como grupo nos hemos formulado es qué problemas surgen en los seres vivos si se da el consumo en exceso o en caso contrario hay carencia de nutrientes en nuestros organismos. Una frase típica que supongo que hemos escuchado es esta que dice que mucho de algo es malo y que de igual manera poco de ese algo lo es. Esto debido a que siempre en nuestro organismo debe haber un equilibrio para no sufrir complicaciones, ya que si hay un desorden en nuestros organismos, pues obviamente habrán complicaciones en nuestra salud.
Entonces, para que no exista un desequilibrio de nutrientes, es que los seres vivos debemos de consumir una cantidad adecuada de cada nutriente para así tener un buen funcionamiento de nuestro organismo, ya que si existe un desequilibrio de dichos nutrientes conllevará a presentar problemas serios para nuestra salud. Es importante aclarar que los problemas que lleguemos a presentar dependerá del tipo y de la cantidad de nutrientes que estemos consumiendo, o más bien nos está haciendo falta. Si hablamos en el caso de los animales, todos, hasta los seres humanos, necesitamos consumir alimentos ricos en carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales, ya que estos nos ayudarán a mantener una vida sana. Es precisamente cuando hay un desequilibrio en el consumo de estos nutrientes que nuestra salud obviamente se verá perjudicada. En los seres humanos, el exceso o carencia de nutrientes conlleva a lo que se denomina una malnutrición. Es normal que cuando nos hablan de esto, lo que se nos venga a la mente sea una persona delgada, pues este es lo que siempre nos han inculcado. Pero en realidad no solamente es eso, sino que también puede ser una persona que tenga sobrepeso. Dichos problemas pueden darse por deficiencia dietética o desnutrición, que es el caso de las personas delgadas, o también por una sobrealimentación, que es el caso de las personas con sobrepeso. Entonces, la presencia de problemas en la salud dependerá de la ya sea de la carencia de nutrientes o del exceso. Por ejemplo, vamos a mencionar algunas complicaciones que podemos presentar los seres humanos. Cuando existe una deficiencia de yodo durante la etapa de embarazo, puede provocar que los bebés nazcan con alguna forma de discapacidad mental. Otra puede ser que cuando hay un grado muy bajo en el cuerpo de calcio, puede provocar que se dé enfermedades como la osteoporosis, ya que, como sabemos, el calcio ayuda a lo que es a los huesos. Entonces, la carencia de este nutriente puede conllevar problemas en nuestros huesos. Por otra parte, por ejemplo, en el caso cuando consumimos en exceso comidas rápidas, que sabemos que contienen muchas grasas, se da problemas en nuestro metabolismo, que podemos conocer más que todo como la obesidad. La obesidad se ha considerado una enfermedad, la cual también está ligada con otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión o hasta los mismos infartos, que pueden obviamente complicar nuestra salud. Por otra parte, las plantas, al momento de suplir la demanda de elementos minerales en las diferentes etapas de su crecimiento, suelen presentar problemas por carencia o por exceso de nutrientes. Dichos problemas pueden ser causados por desequilibrios nutricionales que se pueden identificar en tres formas. Uno de ellos es la existencia de bajos niveles de nutrientes en el suelo. Otra es la poca solubilidad de los nutrientes. Y por último también puede ser la toxicidad por exceso de nutrientes. Muy bien, anteriormente acabamos de mencionar lo que eran las causas que provocan la carencia o el exceso de nutrientes en las plantas. Ahora vamos a mencionar lo que son los síntomas que presentan las plantas. Uno de los primeros síntomas que podemos mencionar es que muchas veces las hojas jóvenes crecen deformadas, como curvándose hacia abajo. También las plantas suelen presentar tallos cortos y delgados. En muchas plantas tiende el crecimiento a ralentizarse, y también pues obviamente cuando hay falta de nutrientes los tallos se vuelven más débiles, provocando que las plantas se quiebren, se curven, o muchas veces más bien ni siquiera llegan a crecer. En forma general, con la intervención del ser humano en lo que es el ciclo de los nutrientes,
como el caso del carbono, nitrógeno y fósforo, repercute en afectaciones severas para todos los seres humanos y para todos los seres vivos. La liberación de exceso de carbono ha provocado una alteración en el clima de nuestro planeta. Es importante mencionar que en ambientes acuáticos como los océanos, ríos, arroyos, lagos, la concentración y disponibilidad de los nutrientes es mucho mayor. Esto se debe a que el agua es uno de los factores que intervienen y ayuda a que los nutrientes sean solubles y estén presentes y puedan ser absorbidos con mucha mayor facilidad por los seres vivos que habitan estos ambientes. Entonces, en comparación a la disponibilidad de los nutrientes en el suelo, en el agua se encuentran con mucha mayor facilidad. Un estudio revela que de todos los nutrientes que existen en la tabla periódica, más de 100 se pueden encontrar en las aguas de los ambientes acuáticos. Entonces, esto nos da a comprobar que la disponibilidad y la cantidad de nutrientes en el agua es mucho mayor, y además que también es más fácil porque a través del agua se puede absorber con mucho más facilidad. Bueno, compañeros y profesora, con este trabajo logramos concluir que los nutrientes son indispensables para todos los organismos del planeta para así poder tener un desarrollo adecuado. Además de que hay diversidad de nutrientes y que cada uno de esos cumple con funciones distintas. Cabe destacar que los nutrientes no se encuentran disponibles siempre en todas las partes del suelo para todas las plantas, sino que más bien es impresionante ver cómo la naturaleza no se detiene ahí, sino que más bien busca la manera de adaptarse. En este caso, lo que hacen las plantas es establecer relaciones con otros organismos como bacterias o hongos en donde ambos se vean beneficiados. Además que existe también diversidad de suelos en donde los nutrientes se distribuyen de maneras diferentes dependiendo de la acidez o alcalinidad que tenga ese suelo. Espero que con este video les haya quedado más clara la importancia de los nutrientes para los seres vivos. Y ya, modo conclusión, se podría decir que todos los seres vivos necesitamos de los nutrientes para poder llevar a cabo nuestras funciones básicas, como sobrevivir, crecer y reproducirnos. Y también debemos de tener en cuenta que no todas las sustancias se pueden considerar como nutrientes, ya que si el individuo no la puede procesar y no le aporta beneficios reguladores, reparadores o energéticos, no se considera un nutriente para él. Muchísimas gracias.